Hoy vamos a hablar como en términos generales sobre cómo logra Corea del Sur, levantar, ¿no? Este tipo de productos como parte de una industria cultural, ¿no? Que se nombra, como había mencionado en algún momento, Hallyu en China, ¿no? Donde surge este término. Eh, y cómo a partir de este movimiento o de este fenómeno cultural que ellos llaman, logran sacar de alguna forma, ¿no? Del mercado local los productos de entretenimiento coreanos. Para poder llegar a este punto, primero quiero explicarles dos conceptos importantes para poder entender el proceso en el que parte de la cultura o fragmentos de la cultura logran transitar, ¿no? Hacia otras sociedades de la forma en la que transitan. Entonces, esos dos elementos importantes o esos dos conceptos importantes van a ser tanto la globalización como la cultura. Entonces, digamos que en el momento en el que empieza este proceso de difusión, la sesión pasada nos quedamos hasta la parte de la política cultural de 1990 y cómo el gobierno empieza a implementar como estrategias para poder empezar a lanzar hacia afuera esos productos culturales, ¿no? Que ellos consideran importantes para expandir la industria cultural coreana, y cómo también la globalización pasa a ser un elemento básico para que este proceso llegue a pues completarse, ¿no? Entonces, lo que vemos en este proceso de globalización, donde analizamos de alguna manera la oferta cultural que hay en todo el mundo, ¿no? Y a la que podemos acceder a través de plataformas digitales, ¿no? Es una gran diversidad y una fragmentación también de la cultura. ¿A qué me refiero con eso? Pues diversidad porque obviamente hay muchas expresiones, hay muchas formas de expresar una sola cultura, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, a partir de las creaciones que ahora hay en YouTube o en estas plataformas como Instagram o TikTok incluso, ¿no? Vemos que a partir de un solo concepto que puede dar referencia a nuestra cultura, hay una cantidad inmensa, ¿no? De formas de expresar sobre un mismo tema o una misma cuestión cultural. Entonces, esta diversidad permite que haya un movimiento mucho más rápido sobre ciertos elementos culturales, pero también lo que hace es que parte, ¿no? En cachitos, por así decirlo, esa idea de cultura, ¿no? Que se tenía como de todo ese ente social grande, lleno de tradiciones y de prácticas, y permite transferirla, ¿no? En segmentos. Entonces, muchas veces ese tipo de fragmentación, ¿no? O de segmentación lo que hace es que sí, nos lanza un mensaje y nos lanza un significado, ¿no? De alguna parte de una cultura específica, pero lo que no sucede es que entonces lo que sucede es que entonces no podemos recibir o decodificar el significado de manera completa. ¿Por qué? Porque está descontextualizado, ¿no? Pero esto se da mucho a partir de esta dinámica que se genera en las redes, que se genera en el tránsito de estos espacios digitales, donde a veces a la gente tampoco ya le interesa como que toda la información completa, sino la información en cachitos. Entonces, esta diversidad y fragmentación de la cultura permite una circulación mundial de los bienes culturales, principalmente o básicamente a través de los medios masivos de comunicación. Entiéndase por medios masivos de comunicación todas las plataformas digitales que hoy existen. Digo, antes cuando nos referimos a los medios masivos de comunicación era básicamente radio y televisión.
hoy prácticamente esas plataformas, sobre todo la televisión, ¿no? Es cada vez menos relevante o impactante en la sociedad, ¿no? Como que ya cada quien, a partir de las plataformas, de lo digital y sobre todo de la portabilidad del contenido, ¿no? A través, por ejemplo, del teléfono, que podemos llevarlo y podemos conectarnos en cualquier lugar, ¿no? A través del internet o a través de estos servicios que tienen las compañías telefónicas, pues prácticamente eso nos da un acceso portable, ¿no? En cualquier lugar y en cualquier momento que a nosotros se nos ocurra, decidamos, tengamos ganas, de acceder a este tipo de bienes culturales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo entender primeramente la globalización? ¿Por qué es importante entender este concepto? Pues porque mucha gente dice, bueno, es que la globalización es como que ya existía, ¿no? O sea, es la misma internacionalización, los países están conscientes de la existencia del otro desde hace muchísimo tiempo, no es nuevo, ¿no? Muchas veces como para justificar esta forma tan abrasiva en la que el sistema económico actual segmenta, ¿no? A las sociedades, las divide entre toda la gente que tiene mucho y la gente que no tiene. A veces dentro de esos discursos de justificación dicen, no, pues que la globalización en realidad no ha hecho nada, ¿no? Si ya existía desde hace mucho, desde que existe el ser humano, estamos interconectados, existen las migraciones. Pues sí, o sea, esa interacción existía. El punto es que la globalización le ha venido a poner elementos a esa interacción que hacen que las sociedades, el mundo, como lo vemos hoy en la actualidad, pues esté segmentado y esté dividido de una manera tan drástica, ¿no? Donde los recursos se los han apropiado unos pocos. Entonces, García Canclini, que es uno de los autores que generalmente uso para estos temas de consumo cultural, es un maestro que tuve en la UAM Iztapalapa, no fue directamente, pero era parte del departamento de antropología y es sociólogo de formación, pero luego se especializó en antropología y es uno de esos grandes maestros, ¿no? Que logran como marcar muchísimas generaciones, ha tenido aproximaciones muy interesantes al estudio de este tipo de cultura y él decía que, o él dice en sus textos, que la globalización es en gran medida imaginada mucho en referencia a esta concepción, ¿no? De Benedict Anderson que veíamos en la sesión de La Nación, que cómo se generaba, cómo se creaba la nación, ¿no? Esta idea abstracta, ¿no? Que de alguna manera, pues, es solamente imaginada porque nunca vamos a llegar a ver a toda la gente que conforma la nación ni vamos a recorrer. No te preocupes, Isabel, no te preocupes, entiendo, nos pasa a todos. De hecho, hoy escuché que estaba mal el servicio de Telmex y empecé a temblar, dije, a ver si no tengo problemas a la hora de la clase, pero no te preocupes, no pasa nada. Y entonces, bueno, él dice que en gran medida la globalización es imaginada por lo mismo, porque es un fenómeno abstracto, ¿no? Que todos tratamos de entender de alguna forma, pero que en realidad nunca alcanzamos a ver todo lo que implica, todo lo que mueve, todo lo que provoca, ¿no? Todo el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana, porque en la mente no alcanzamos a abstraer toda esa dinámica que sucede a partir de la globalización, ¿no? Hay conceptos que nos mencionan, como estaba diciéndoles hace un momento, que la globalización sería equivalente a la internacionalización y denotaría el incremento exponencial del intercambio internacional y de la interdependencia entre todos los países del mundo, ¿no? Por lo mismo, este término de alguna manera pues sería repetitivo porque pues
la globalización podría entonces entenderse a partir del lenguaje que se ha desarrollado en las relaciones internacionales para referirse a este mismo fenómeno, ¿no? Entonces, pensar que la globalización es una internacionalización, pues es un error. La globalización también podría definirse, ¿no?, como la liberalización, y esto implicaría un proceso de supresión gradual por parte de la mayoría de los gobiernos de todas las restricciones y barreras que entorpecen el libre flujo financiero y comercial con el fin de favorecer la integración económica internacional. Pero también desde este punto de vista, si entendemos la globalización así, pues el concepto sigue siendo redundante porque ya existe desde la época de los economistas clásicos, pues este vocabulario del libre comercio y el libre mercado para designar a este proceso, ¿no? Entonces, podríamos entender también a globalización como un término de universalización, ¿no? Como que todo está interconectado. Pero desde este punto de vista, lo global sería simplemente todo lo que tiene un alcance o una vigencia mundial, ¿no? Como los derechos humanos, las religiones que tienen un impacto en muchas sociedades a nivel mundial, no sé, el uso del automóvil, etcétera, ¿no? Y al final la globalización sería un proceso de difusión de objetos y experiencias en todos los rincones del mundo. Por lo tanto, digamos que también ver a la globalización desde este punto de vista no es correcto, ¿no? La globalización también se emplea como un equivalente a la occidentalización. Esto es muy interesante, porque aquí ya vemos una carga no solamente de interconexión, sino también ya vemos una carga ideológica, una perspectiva de la vida o una perspectiva de la realidad a partir de los lentes del occidente, ¿no? Entonces, podría ser equivalente a la occidentalización o modernización, principalmente en su versión estadounidense. Es decir, que la cultura estadounidense es la que está permeando la forma en la que se establecen las relaciones internacionales o las interconexiones, ¿no?, entre todas las sociedades. Pero esto denotaría la dinámica por la cual las estructuras sociales de la modernidad, como el capitalismo, el racionalismo, el industrialismo, el burocratismo, etcétera, se expanden por todo el mundo, destruyendo a su paso las culturas preexistentes y la autodeterminación local. Es decir, si aceptamos esta explicación de que el mundo se está occidentalizando y lo que prevalece a partir de la globalización es la ideología que emana desde Occidente, principalmente o mayoritariamente representado por Estados Unidos y por 2 o 3 países europeos como Alemania, Francia, Gran Bretaña, entonces también lo que estamos asumiendo es que una cultura, ¿no?, está diluyendo, ¿no? Llega a un lugar, se implanta y diluye todo lo que hay ahí. Y eso no sucede, ¿no? La influencia cultural o la difusión cultural o la implementación de elementos de una cultura en otra no sucede de esa manera, ¿no? Sin embargo, este suele ser el sentido implícito del término globalización en discursos, ¿no?, que tratan de defender lo local, por ejemplo, el zapatismo, ¿no? Que tratan también como de satanizar de alguna manera el concepto de la globalización. Ojo, yo no estoy diciendo que estén en lo correcto o que no estén en lo correcto, simplemente les estoy explicando cómo se puede entender el término. Ahorita que avancemos un poco más, les voy a explicar desde qué punto de vista yo lo quiero explicar, ¿no? O lo podemos entender para el análisis justamente de la industria cultural, ¿no? La globalización no es otra cosa, sino lo que en el tercer mundo hemos llamado durante varias centurias colonización, ¿no? También es una percepción interesante.
En este caso, también el término en cuestión pues resultaría inútil y redundante porque ya conocemos y hemos usado el término de colonización para definir ciertos procesos, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo considero, ojo, no estoy diciendo que sea lo único o lo que sí vale, etcétera, desde el punto de vista donde yo puedo observar y analizar el proceso del nacimiento, de la emergencia de la industria cultural coreana es a partir de esta que les voy a explicar en un momento. Entender por globalización un proceso de desterritorialización de sectores muy importantes de las relaciones sociales a nivel mundial o la proliferación de relaciones supraterritoriales, es decir, de flujos, redes, transacciones disociadas de toda la lógica territorial. Es decir, no sometidos a las constricciones propias de las distancias territoriales y de la localización en espacios delimitados por fronteras. Tal es el caso, por ejemplo, de los flujos financieros, de la movilidad de los capitales, de las telecomunicaciones y de los medios electrónicos de comunicación. Estas definiciones obviamente yo las retomo tanto de García Canghini como de Gilberto Jiménez, que ya les había comentado que también es un investigador del Centro de Investigaciones Sociales de la UNAM, que tiene unos textos maravillosos, creo que por ahí ya les pasé uno, si no en esta semana les voy a mandar. Entonces, obviamente leyéndolos, es que entiendo, y también por el perfil de análisis que ellos hacen sobre la cultura y cómo se mueve en la globalización, es que considero que estos conceptos son mucho más apropiados, ¿no?, para el análisis de la industria cultural coreana. La globalización es siempre, dicen ellos, un proceso desigual y polarizado que implica simultáneamente mecanismos de inclusión y de exclusión, de integración y también de marginación. Digamos que de alguna forma un elemento fundamental para entender la globalización es la supraterritorialidad, y parece un trabalenguas, pero es un término muy importante. Esta palabra, ¿no?, de alguna forma lo que nos quiere hacer ver o nos quiere hacer entender es que la globalización no se mueve solamente en el plano territorial, sino que hay estructuras que se han montado, por así decirlo, sobre lo territorial, ¿no?, que se mueven en un flujo acá arriba, obviamente a través de la tecnología, del sistema de comunicaciones que existe en la actualidad, y que ese sistema de comunicaciones que se da hace, ¿no?, que se estructura en redes acá arriba de comunicación por donde viajan, por donde fluye todo estos sistemas, ¿no?, como decían antes, el financiero, por ejemplo, o los medios masivos de comunicación. Hoy podemos acceder a través de esas redes a N cantidad de información de cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, salvo excepciones, ¿no? Como decíamos hace un momento, el caso de Corea del Norte, que pues no puede uno acceder, o en el caso de Rusia, por ejemplo, que en este momento está como protegiendo todo y manipulando toda la información que hay interna, y entonces el acceder a cierto tipo de información no es fácil, ¿no? Porque tampoco quiero decir con esto que con la globalización tenemos acceso a todo lo que queremos. No, y eso es la parte importante. No tenemos acceso a todo lo que queremos, no podemos acceder, por ejemplo, a expedientes secretos del gobierno de Estados Unidos, ¿no?, independientemente de que se pudiera entablar esa conexión a través de estas redes, porque hay un control, obviamente, de todo este aparato, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, esta supraterritorialidad, ¿no?, que es como supra porque queda arriba de lo territorial, es la característica fundamental de la circulación global de bienes culturales, a la que obviamente nos vamos a hacer referencia más adelante. Sin embargo, al igual
que la modernización y el desarrollo, la globalización es siempre un proceso desigual, polarizado, que implica simultáneamente mecanismos de inclusión y de exclusión, pero también de integración y de marginación. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que independientemente de que exista esa otra estructura sobre lo territorial y de que aquí se establezcan canales de comunicación y de que sea más fácil acceder a cierto contenido, ¿no? O a ciertas características culturales o a cierta información sobre la historia o a cierta información sobre, no sé, se me ocurre en este momento. Si a mí me interesara saber el tipo de bancos que hay en Costa Rica, ¿no? ¿Cómo lo haría? Pues bueno, si lo hiciera de manera territorial, tendría que implicaría mucho tiempo, implicaría muchos recursos, implicaría tiempo, tendría que planearlo, tendría que comprar un boleto de avión, tendría que tramitar una visa, tendría que ver si mi pasaporte está vigente o no, tendría que ver si me dan permiso en el trabajo, tendría todo eso, ¿no? Que lo haría un proceso muy lento. Sin embargo, lo puedo hacer a través del internet, a través de esta red supraterritorial. Y entonces podría yo acceder a esa misma información. Si me dedico a buscarlo toda una tarde, lo puedo encontrar en una tarde. Y el hecho de acortar el tiempo y el espacio de esa manera hace que la dinámica en la que fluye la información sea mucho más rápida. Sin embargo, también es mucho más difícil procesarla, ¿no? Hay momentos también del día o de la semana cuando de repente, bueno, a mí me sucede, a lo mejor ustedes no porque son más jóvenes, donde ya es una cantidad de información que el cerebro no tiene como la capacidad de procesarla al mismo tiempo. A lo mejor la puedes ver, le puedes echar un ojito, la lees superficialmente, lo pasas rápido, se te queda algo, pero no es una forma de abstracción de la información como lo haces cuando agarras un libro y te sientas a leer, ¿no? Entonces, eso nos habla de las cantidades y de los flujos constantes que hay de información y donde a veces tampoco ya tenemos el tiempo como para digerir toda esa información. Y eso también es grave porque de alguna manera nos lleva a hacer juicios superficiales, ¿no? Que nos dejan la sensación de que estamos entendiendo de lo que estamos hablando, cuando en realidad ni siquiera nos hemos tomado el tiempo, pero como salió la información por ahí, pues creemos que tenemos todo. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, el caso en este momento de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? A veces yo veo comentarios o veo videos o veo, digo, bueno, es que de repente los que eran especialistas en el virus, en el coronavirus, wow, o sea, se graduaron de investigadores, de doctores, de todo, y pum, de repente se hicieron especialistas en Ucrania o se hicieron especialistas en Rusia, ¿no? Entonces, con esa facilidad la gente cambia de temática porque no hay no hay un estudio, no hay una forma de procesar la información de una manera más profunda, pero también de una manera más responsable. Y esto luego entonces genera, ¿no? Por ejemplo, en las sociedades, pues como que se polaricen las visiones y que diga la gente, no, pues yo estoy a favor de Putin, aunque mate a la gente, así, ¿no? O que digan, no, pues es que el presidente de Ucrania era un cómico, pues, so what? O sea, se fueron a un proceso de elección democrática y el tipo fue elegido y eso se respeta porque hay soberanía en los países, ¿no? Hay independencia. Entonces, al final, creo que también el tener todo este acceso a la información es muy complejo. O sea, pareciera, ¿no? Nos da la idea o nos da la imagen de que vivimos en un mundo democrático y equitativo porque tenemos acceso a toda esa información. Pero es tanta que no nos da la oportunidad de cuestionarnos si esa información es verídica, si esa información viene con una intención de manipular. No nos ponemos a cuestionar quién generó la información, no nos ponemos a cuestionar desde dónde se está financiando esa información y si esa financiación tiene algún sentido específico o una meta que cumplir con la difusión de esa información. Entonces,
es importante entender esta parte de que los flujos se dan y pareciera que es como wow, ¿no? Algunas personas dicen que se lo imaginan como una autopista, ¿no? De información y probablemente sí sea esa parte interesante, ¿no? Porque hay acceso. Pero también hay que entender que esto no está hecho con la finalidad de informar a la gente y de que todos en el mundo estemos contentos y felices. No, tiene una función de apropiarse, ¿no? De espacios o de conquistar espacios a través de las personas para moldear la mente, para moldear los pensamientos, para direccionarlos hacia ciertos lugares, para producir gente que se interese en ciertos temas o en ciertos países o en ciertas temáticas, que al final cuando llegas a consumirlas, les va a traer un beneficio directo a quienes estén generando esa información, ¿no? Entonces, es muy importante entender esta parte porque no es una, ¿cómo explicárselos? No es que nos estén dando la información por bondadosos y por amables, ¿no? Siempre atrás, porque aparte eso cuesta, o sea, no es gratis, ¿no? Digo, nosotros pagamos nuestro internet, pero toda la estructura a través de la cual llega el internet a nuestra casa, pues cuesta y cuesta muchísimo. Entonces, obviamente los intereses que se montan en esas estructuras, pues son intereses muy grandes, ¿no? A ver si cuando ponga esto en los videos que luego les mando, no me lo bajan por estar hablando de más, pero bueno. Ahora, una vez que entendimos, ¿no? Que está esta parte de la globalización y por qué es importante entender la característica particular de la globalización en esa parte supraterritorial y que nada tiene que ver ni con la internacionalización ni con la colonización independiente, sino que junta un montón de características, hay que entender la cultura, ¿no? Cuando decimos es que se transita o se transfiere o se difunde o se promueve o se vende la cultura, ¿cómo? ¿No? Cuando tenemos esta idea básica de que la cultura es todo eso que nos da identidad y que viene a través de las tradiciones y que es solamente esos rituales que llevamos a cabo, pues entonces digamos que es y entonces, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo suben a la cultura a esa autopista, no? Y pues en qué camión la mandan, ¿no? Entonces también tenemos que entender que hay diferentes definiciones de la cultura que nos van a permitir ver características que también tiene la cultura y no encajonarla solamente en eso que nos hace pensar en nuestros ancestros, ¿no? Entonces, en el ámbito de las ciencias sociales, generalmente se entiende la cultura como ese repertorio de pautas, de significados, en base, ¿no? a una definición que hace Clifford Geertz, y que es uno de los antropólogos que también, ese no fue mi maestro, pero sí me tocó leerlo. Y entonces es muy interesante su aproximación al concepto de cultura, porque él dice que la cultura tiene dos partes, ¿no? Tiene una parte material y tiene una parte inmaterial, y que esa parte inmaterial, en esa parte inmaterial, es donde se mueven las partes simbólicas, ¿no? Lo que significa la cultura, no solamente lo material, ¿no? No solamente decir, ay, si aquí está la pirámide y voy a la pirámide y me compro mi pirámide chiquita y me la traigo, ¿no? Y ese es como mi pedacito de cultura que tengo. No solamente es algo que se pueda palpar, sino parte de la cultura. Y una parte muy importante, pues es esa parte simbólica, y Geertz es quien hace como esa diferencia importante en el concepto, ¿no? Smith también define a la cultura como un repertorio de creencias, estilos, valores y símbolos, ¿no? Pero aquí debe de haber como una distinción estratégica que permite pues evitar muchos malentendidos, ¿no? La distinción entre las formas interiorizadas y las formas objetivadas de la cultura, ¿no? Que es lo que les mencionaba hace un momento. La cultura se compone
de estos elementos, de lo que se interioriza, ¿no? Y queda como en el espacio simbólico, y esa otra forma objetivada que a lo mejor es más fácil entender porque es la parte que se materializa, es lo que vemos como un objeto, ¿no? Entender la diferencia, como decía Bourdieu, entre las formas simbólicas y las estructuras mentales interiorizadas, por un lado, y los símbolos objetivados bajo la forma de prácticas rituales, de objetos cotidianos, religiosos, artísticos, etcétera, por otro lado, es sumamente importante para entender el valor simbólico de la cultura y qué tanto se puede mover a través de esta parte de la cultura. La cultura implica no disociarla nunca de los sujetos sociales que la producen, la emplean o la consumen. Entonces, siempre que pensamos en la cultura, tenemos que pensar en que hay sujetos, ¿no? Sociales o gente, literal, que pertenece a un grupo, ¿no? A un colectivo que se llama sociedad, y que esos seres son quienes primeramente le dan vida a la cultura. ¿Y por qué le dan vida? Porque la crean y la reproducen, ¿no? La practican cotidianamente y al practicarla la están reproduciendo, pero también la están transmitiendo. Y al estarla practicando la están consumiendo, es decir, la mantienen viva. Véanse como humanos, como portadores, ¿no? Por así decirlo, de la cultura, y la cultura no se puede entender sin esa parte portadora. ¿Por qué? Porque no hay quien la explique, ¿sí? Alguien puede llegar y ver una pirámide que está ahí, que está hecha, pero no te enseñan a decodificarla, pues no lo entiendes, porque tú no tienes como que todos esos elementos para entender qué caramba será una pirámide. Si en la mayoría, no sé, de los mexicanos, por ejemplo, ven una pirámide y pueden decir, es una pirámide de nuestras culturas antiguas, es porque nos lo han enseñado en la escuela, ¿no? Si lleváramos a un bebito que nadie le ha enseñado eso y lo ponemos a ver, cuando crezcas nos vas a decir qué es esto, pues va a decir, no sé, las piedras amontonadas, ¿no? O eso que parece una montaña, o es decir, necesitas tener toda esa estructura decodificadora que te permita entender lo que es un objeto, ¿no? Una representación o un significado, ¿no? Que es la parte simbólica. No existe la cultura sin sujeto y tampoco el sujeto sin cultura. Y también por eso a veces yo les digo siempre, tengan cuidado cuando tienen estas expresiones de, es que esa gente no tiene cultura, ¿no? O los gringos no tienen cultura. O jajaja, ¿no? Los gringos se creen mucho, pero ni cultura tienen. Es como, todos los seres humanos, todos tenemos cultura. Lo que pasa es que creemos nosotros erróneamente que la cultura es todo lo que nuestros pueblos antiguos nos han heredado, cuando en realidad las prácticas cotidianas que tenemos hoy en la actualidad también son cultura. El hecho de que crezcamos en un hogar con una madre, con un padre, y que veamos que solo ellos dos existen, es cultura, ¿no? Es porque viven dos humanos y no tres y no cuatro, ¿no? Porque no es un sistema polígamo, por ejemplo. Pues porque es cultura y en nuestra cultura no se permite la poligamia. Entonces, el referente social es una pareja de un hombre y una mujer. Y por eso cuesta tanto trabajo entender a las parejas homosexuales, ¿no? Que deciden vivir dos hombres y dos mujeres, porque en nuestra cultura no está normalizado eso. Nosotros creamos lo que consumimos como cultura. Entonces, toda la gente tiene cultura. ¿Será una cultura de pobreza o será una cultura del campo o será una forma específica que se genere en el entorno donde esa gente nace? Pero todos portamos cultura. Que no sea igual a la nuestra
o que no sea una cultura donde nosotros vayamos cada semana a la ópera o cada semana al teatro o cada semana. Eso no quiere decir que no tengamos cultura, simplemente la cultura que tenemos es diferente a la que otros grupos practican, ¿no? Entonces, aquí eso es bien importante y quiero que lo entiendan bien. No pueden decir que una gente no tiene cultura, un humano, un sujeto, un individuo, lo que sea. Todos portamos cultura. Entonces, ¿por qué? Sí, como dicen estos autores, no existe el sujeto sin cultura y la cultura no existe sin sujeto, porque si no hay un portador, tampoco hay forma de que se transfiera esa cultura, ¿no? La debilidad de muchos análisis consagrados a la hibridación cultural o a la globalización de la cultura radica precisamente en la tendencia a privilegiar sus formas objetivadas, es decir, sus productos, sus imágenes, sus artefactos, sus informaciones, dándolas en forma aislada y meramente taxonómica, sin la mínima referencia a sus usuarios consumidores en un determinado contexto de recepción, ¿no? Es decir, nosotros no podemos hablar de cómo la cultura se mueve, de cómo la cultura se difunde, de cómo la cultura se recepciona, ¿no? Se recibe, si no analizamos el proceso de tránsito de esa cultura de una sociedad a otra, de un grupo a otro. No se puede. No puedes decir nada más desde un lugar cómodo. Es que sí, la cultura se está consumiendo porque les fascina, ¿no? Los jóvenes mexicanos consumen Hallyu y K-pop porque Corea es maravilloso. O sea, ese tipo de comentarios ni siquiera los deberían de hacer si no tienen detrás todo un estudio, ¿no? Que justifique cómo es que se da esa transferencia o cómo es que se están adoptando elementos culturales de una sociedad a otra, en qué contexto, ¿no? Se está globalizando esa cultura. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? ¿Cómo se genera? ¿A partir de qué? ¿Bajo qué intereses? ¿Quién la está haciendo? ¿Quién la está promoviendo? ¿Quién la lleva? ¿Quién la sube? ¿No? ¿Quién la transfiere? ¿Quién la libera? ¿Quién la pone en sitios prohibidos? Cómo se recepciona en la otra sociedad, ¿no? ¿Quién la consume? ¿Quién la baja? ¿Dónde la encuentran? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se organizan para saber que hay productos nuevos? Etcétera, ¿no? Es como un mosaico gigante que se tiene que observar, ¿no? Antes de poder decir de manera muy simplista, es que como Corea es maravilloso, entonces por eso los jóvenes lo consumen. No, ese es el discurso que viene desde allá, desde donde se está generando, porque es lo que conviene que se crea en otras sociedades, ¿no? Ahora, estas culturas o la forma en la que la cultura se mueve, pues principalmente, o bueno, generalmente viene por las dos vías. Viene por el plano simbólico, pero también viene por la parte objetivada. Es decir, la parte objetivada se da a través, ¿no? de la adquisición de productos o de elementos representativos de esa cultura que los está produciendo, y entonces viene, ¿no? A través de, no sé, en el caso de la industria cultural coreana, viene a través de los CDs de los fulanitos X, o de la ropa de las fulanitas X, o del maquillaje del otro grupito X, o viene en forma, esa es como que la forma objetivada para consumir esa cultura. Pero por el lado simbólico, ¿no? Eso se transfiere a través de esa supraterritorialidad, donde nos van a informar qué valor tiene el poder adquirir todos esos objetos que luego adquirimos, ¿no? Y entonces nos van a decir, bueno, es que si te gusta el grupito tal, pues entonces quiere decir que eres un joven muy admirable, o que eres un joven muy, muy inteligente, porque los coreanos somos inteligentes, ¿no? Entonces, si te identificas con nosotros es porque pues, también eres inteligente.
o si consumes tal cosa de la industria coreana, pues quiere decir que eres un joven que trabaja mucho, que se esfuerza, igual que nuestros artistas, ¿no? Porque todo el imaginario que han creado en torno a los artistas coreanos es que son jóvenes muy trabajadores, muy dedicados, muy responsables, muy disciplinados, perfectamente en términos físicos, aunque no te dicen cuántas cirugías les han hecho antes de sacarlos al mercado, o etcétera, N cantidad de cositas, ¿no? Entonces, todo lo simbólico se mueve a partir de estos espacios, ¿no? Que quedan en ese escenario supraterritorial. Entonces, a partir de eso, es que la cultura se puede vender y que la cultura se puede exportar y que la cultura se puede importar y que la cultura se puede consumir. Y a este tipo de cultura o de elementos culturales o de productos culturales los han llamado o forman parte de lo que se ha llamado industrias culturales, ¿no? Que tienen mucho que ver con el entretenimiento, con la industria del entretenimiento, pero que no solo generan o producen este tipo de productos de entretenimiento, sino toda una gama de otros productos que van a estar dentro del mercado o de ese mismo mercado de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, estas industrias culturales están muy enfocadas o muy basadas en las culturas populares, ¿no? En esta cultura que se reproduce de manera masiva para el consumo masivo, que contrasta en mucho con las culturas particulares. Digamos que las culturas particulares es eso que podríamos entender como las culturas de identidad, ¿no? Todo eso que hace referencia a la cultura como un sustrato de la vida, como la configuración compleja de creencias, normas, hábitos, representaciones y repertorios de acción elaborados por los miembros de un determinado grupo humano a lo largo de su historia por medio de un proceso de ensayos y errores con el fin de dar sentido a su vida, de resolver sus problemas vitales y de potenciar sus habilidades. Este tipo de cultura es, por su naturaleza propia, particularizante, social y geográficamente localizada, es decir, nos va a remitir en mucho a los territorios, principalmente diferenciadora con respecto a los otros, es decir, es una cultura de identidad que nos va a decir, nos va a permitir decir, yo soy mexicano, no soy coreano, o yo soy mexicano, no soy estadounidense, porque tenemos esos elementos particulares, ¿no? En términos colectivos y sociales, pero particulares, y que nos va a permitir, sobre todo, relacionar esas particularidades a un territorio, a un espacio geográficamente determinado. Y eso nos va a dar una diferencia con respecto a los otros, ¿no? Como les decía, soy mexicana, no soy coreana, ¿no? Lo que quiere decir que está siempre disponible como matriz potencial de identificación social. Este tipo de cultura particularizante nos va a permitir siempre de alguna manera regresar, ¿no? O saber desde dónde partimos en términos identitarios. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos definimos? ¿Dónde nacimos? Por eso es la relación con lo territorial, porque a partir del lugar de nacimiento, ¿no? Vamos a definir el entorno o el grupo social al que pertenecemos y a partir del cual, digamos, se ha definido lo que somos, ¿no? En este caso, mexicanos y mexicanas. Ahora, ¿qué tiene que ver este tipo de cultura particularizante? Que no es una cultura, ¿no? Que lo que han llamado popular. La diferencia está en que esas culturas particularizantes de alguna manera representan la esencia de lo que es nuestra sociedad, lo que en realidad es.
con cosas buenas, con cosas malas, con prácticas agradables o prácticas desagradables, de alguna manera nos van a referir a lo que realmente hay en la cotidianidad de ese grupo humano. Pero esta otra parte, que es lo que llaman esas culturas populares o esas culturas que están fabricadas o prefabricadas para un consumo masivo, que tiene mucho que ver con las industrias culturales o la industria del entretenimiento. Sin embargo, en el caso de Corea, hay elementos muy interesantes, porque sí, hay elementos que podemos definir a partir de la cultura popular, pero hay otros elementos que se definen a partir de la industria cultural y hay otros elementos que se definen a partir de la cultura particular o identitaria, ¿no? Es como que está todo metido en un mismo saco, lo agitaron, ¿no? Y lo que salió, pues es lo que conocemos como Hallyu o la coreana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito este concepto de industrias culturales para poder entender un poquito más amplio. Este concepto de industrias culturales es una herencia de la Escuela de Frankfurt, que ha tenido, bueno, diferentes autores, donde, pues principalmente Adorno, ¿no? Que es el que a mí más me da referencia, pero pues, que tiene otros que han sido también importantes. Y es el concepto al final de industria cultural por esta escuela particularmente, refiere al conjunto de productos culturales, fíjense bien, fabricados y reproducidos en serie, gracias a las tecnologías industriales y difundidos a escala mundial por medio de redes electrónicas de comunicación o plataformas digitales. Es lo que en los años 60 se llamaba cultura de masas, ¿no? Y actualmente culturas populares, no en un sentido marxista, donde para mí, bueno, siempre cuestiono mucho esto de que sean culturas populares, porque desde mi punto de vista, o hasta donde yo lo entiendo, la cultura popular se hace justamente en las masas, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a tratar de explicarlo un poquito mejor. Sino desde el punto de vista de un sistema de producción cultural que va a llegar a satisfacer las demandas y las necesidades, pues, de un montón de gente. Aquí lo interesante es ver por qué la gente demanda en particular ese tipo de productos culturales. Si es una cultura fabricada, ¿cómo la gente puede encontrar la necesidad de consumir esa cultura si no está dentro de su marco identitario de cultura? Si la cultura nos la transmiten, si la cultura la aportamos como seres humanos, porque se supone que la cultura crece en un contexto social donde se colectivizan prácticas específicas que son transmitidas de generación en generación. Entonces, ¿cómo yo, Nayeli, mexicana, citadina, educada en universidades públicas, las públicas, cómo yo de repente voy a consumir productos culturales coreanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se da eso? O sea, ¿cómo? Debe de haber un punto de contacto, ¿no? Un momento de contacto donde yo, con mis ojitos, mis oídos, pues haya percibido esa cultura. Pero ¿cómo? Si territorialmente hablando, pues nos divide un océano. ¿Quién me la proporcionó? ¿Quién puso? Porque digo, yo no tengo un peso para poner una estructura gigante, ¿no? Invertir y traer la cultura, ¿no? Pedir que me la manden ahí por ese sistema digital que hoy existe. Yo no la pedí. Sin embargo, llega un punto donde independientemente que la pidas o no, está al alcance tuyo. Y al estar al alcance quiere decir que hay alguien que la puso y que la puso con un interés, no lo puso por buena gente.
Entonces, ¿por qué se dan estos procesos? ¿A quién le interesa que se den estos procesos? ¿No? Pero bueno, en estas industrias culturales, de alguna forma, cabe toda la gama de los productos llamados recorded culture por los estadounidenses, o esta cultura registrada, o sea, cultura grabada. Y por eso mismo es reproducible y es exportable y también es archivada, ¿no? En periódicos, libros, revistas, discos, películas, videos y otros medios electrónicos. Dígase hoy todo lo que hay. No sé, archivos. Ustedes sabrán mejor que yo, chicos, cómo comparten la música, cómo comparten los videos, ¿no? Cómo funcionan las plataformas, qué tanto tiempo puedes tener un producto guardado, todo eso, ¿no? Sin embargo, aquí lo importante es esta capacidad de reproducirlo y de reproducirlo de manera digital, porque la reproducción digital al final se mueve, se difunde. No es lo mismo portarlo en un CD, en un cassette, ¿no? Que, hace muchos años, la música la oíamos en disco LP o de acetato, ¿no? O la oíamos con un cassette, o con un CD, que luego fue más moderno el CD, y luego con archivos MP3 cuando se digitaliza todo, ¿no? Pero imagínense el cambio radical que dan estos sistemas de comunicación en el consumo y en el flujo, ¿no? En el flujo de este tipo de productos. Cuando yo estaba pues más chavita, obviamente, era un logro. Hace como 2 semanas que vi a unas primas, estábamos platicando, salió un artista, no les voy a decir quién porque se van a morir de risa, pero salió una canción de un artista que a mí me gustaba cuando estaba en la secundaria y de repente me acordé que pues por mucho tiempo, aunque mis papás me daban para el pecero, yo me iba caminando hasta el metro y con lo que podía guardar, pues me logré comprar el primer disco que tuve en toda mi vida, ¿no? De mi artista favorito. Y para mí era como, wow, o sea, ya lo tengo aquí, ¿no? Así literal de abrazar el disco y darle besos, ¿no? Porque era el artista, wow, de mi época. O sí, pero bueno, tuve que ahorrar muchísimo tiempo para poderme comprar un disco, ¿no? Y entonces no era fácil tener los discos porque pues no era como de una familia que tuviera mucho dinero. Y entonces pues si querías música tenías que estar ahí pegada en el radio para escucharla, ¿no? Por eso pues en aquellos años, en los 90, 80, 90, pues la radio y la televisión en México, bueno, en el mundo, pero pues en México particularmente era un monstruo, ¿no? Porque aglomeraba todo este tipo de productos y estábamos como atentos a cualquier cosa que salía nueva, ¿no? O que sacaran al artista que te gustaba en el programa ese del domingo, ¿no? Del señor ese tan antipático, pues para ver si los veías, ¿no? O si te gustaba una música, después una canción, después del disco que salió el cassette, los estéreos tenían como botón de grabar, ¿no? Entonces estabas ahí atento a la estación de radio y cuando iba a salir el que te gustaba, ¡pum!, le dabas grabar, ¿no? Entonces así era como podías grabar la música que te gustaba para estarla escuchando cuando tú quisieras sin necesidad de estar escuchando todo el día la transmisión del radio, ¿no? Entonces imagínense el salto así abismal que hacen este tipo de productos que de por sí en esa época pues ya era una industria muy grande. Pero imagínense cuando viene a finales de los 90 todo este proceso de digitalización que hace como rapidísimo el intercambio de estos productos, el acceso a esos productos de una manera pues súper fácil, ¿no? Entonces, junto con esto, ¿no? Junto con esta capacidad de la industria de llamar la atención, de ser atractiva, etcétera, pues le pones el factor de la tecnología y de la reproducción en términos masivos,
pues claro que se convierte en una industria sumamente concentradora de recursos, ¿no? Y de la que muchos pues quieren ser partícipes para tener ganancias en este contexto de esta extrapolación de las necesidades económicas a la ambición, ¿no? De tener y acumular y acumular y acumular, aunque sea a costa de un montón de seres humanos que no tienen ni siquiera acceso al agua, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, para poder referirnos a esta cultura, hay que tomar en cuenta no solo el contenido, que son las imágenes, los sonidos y las palabras, sino sobre todo el soporte técnico, que en la actualidad pues, son las llamadas nuevas tecnologías, ¿no? La fibra óptica, cables satelitales, grabación numérica, informática, etc. Deben incluirse también los productos industriales que a primera vista no parecen culturales, como la industria del vestido, de los muebles, del juguete, de la alimentación, y que a pesar de su función predominantemente instrumental, tienen también una innegable dimensión expresiva y simbólica. Ahora, las industrias culturales son las que han entrado de lleno en la dinámica de la globalización, en el sentido que hemos visto antes, ya que responden cabalmente al criterio ya señalado de la supraterritorialidad. La circulación electrónica de los productos culturales manufacturados por las grandes compañías transnacionales escapan a la lógica de la distancia y de las fronteras territoriales y muestran en su mayor parte, la característica de lo instantáneo, en tiempo real. Por eso todos los problemas planteados por la globalización se inscriben en el espacio abierto entre culturas particulares e industrias culturales, entre lo local y lo global, entre la relación con el pasado y con la innovación industrial. Lo global, ¿no? Entendido de alguna manera, aquí solamente importante señalar que la globalización es como este proceso, ¿no? En el que se ha interconectado el mundo bajo un montón de características, ¿no? Que comparten no solamente la transferencia de cosas, de objetos entre las diferentes sociedades, sino que tiene un sentido de transferencia simbólica, de transferencia económica, de la movilización de capitales, en escala mundial, ¿no? Y a esta forma de interconectar o de llevar a cabo estas prácticas, la podemos identificar como globalismo, que está como más asociado a una ideología, ¿no? A una forma específica de implementar un sistema de intercambio y de interconexión que es necesario pues, que se entienda que tiene características y formas de llevar a cabo las cosas a partir de una ideología occidental, como les decía, principalmente representada por Estados Unidos y por países de Europa, ¿no? Entonces, y a eso se le llama globalismo, ¿no? A esta forma específica de pensamiento. Pero, de alguna forma, dentro de esta dinámica de la globalización, hay dos elementos importantes que no se pueden perder de vista, ¿no? Que es la interacción de lo global, todo eso que se mueve en ese espacio del mundo, con lo local. Pues al final lo global solo puede manifestarse localmente, ¿no? Y de alguna manera, una teoría o cualquier estudio que se hace sobre la globalización requiere ser elaborada en contrapunto con una teoría de lo local. Es decir, no podemos entender lo global sin entender lo local. Y bueno, en la actualidad, mucho de lo local tampoco se puede entender si no entendemos las dinámicas globales, ¿no? Lo local surge durante la década de los años 80 como respuesta a la experiencia de la globalización. Lo local se hace visible bajo tres aspectos fundamentales, como resistencia a la globalización, como fuente de particularidades y diferencias y como reserva de sentido para los individuos y las comunidades. Esto es muy interesante. Entonces,
si de alguna forma lo global no existe sin las manifestaciones locales, quiere decir que es a través de los grupos, de lo local, ¿no? De estos entornos que todavía se definen a partir de una cultura identitaria y muchas veces están marcados por fronteras físicas, territorialmente hablando. Podemos entender que hay una interacción entre lo global y lo local, que lo local no escapa a las dinámicas globales, y esto se entiende de una mejor manera cuando hablamos, por ejemplo, de los flujos de capitales, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, el peso, ¿no? En relación al valor del dólar, y el dólar en relación al, no sé, al valor del petróleo, y el petróleo en relación al valor de la producción de cierto país, y eso cambia el precio, y entonces eso impacta de manera local de regreso, y entonces la gente no puede pagar ese día, no sé, el recibo de gas, de luz, o no puede ponerle gasolina a su coche, o le subieron la tarifa del transporte colectivo, etc. Entonces, hay muchos elementos globales, ¿no? Que inciden diariamente, cotidianamente en la vida que los individuos llevan a cabo, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, la mayoría de las sociedades están inmersas o son susceptibles, o muchos de los actos o de las acciones que suceden en su entorno local, cotidiano, diario, están relacionados con el proceso de globalización. Y esto evidentemente pues nos afecta o nos impacta a nosotros igual que impacta a otras sociedades, ¿no? En este sentido, y como habíamos visto la sesión pasada, pues en la década de los 90 este proceso de globalización impacta a Corea, y el gobierno decide, ¿no? A partir de esta liberalización de la economía, de esta apertura del mercado coreano hacia la inversión extranjera, deciden invertir en esta industria y promover el crecimiento de la industria cultural coreana, que de alguna forma empieza tal cual solo como una industria del entretenimiento, ¿no? Obviamente en sus inicios nada tiene que ver con lo que conocemos hoy. Que en mucho también la industria del entretenimiento misma se reproduce en Corea en base a pues, la experiencia estadounidense y a la experiencia japonesa. Por eso también muchos de ustedes, ¿no? A veces cuando hago o he hecho investigación, y la pregunta de cómo llegaste, o sea, ¿por qué te interesó lo coreano, no? Y la mayoría, o en su mayoría, lo han hecho, o al menos generaciones antes que me ha tocado investigar, pues lo han hecho a través de la industria del entretenimiento mismo, de la industria cultural japonesa, ¿no? Entonces, la industria coreana se forma, ¿no? Con referencias de la industria estadounidense y de la industria japonesa. Si ustedes les preguntan esto en la actualidad, los coreanos van a decir que no, que esta es una expresión suya, solo suya, ¿no? Que desde hace muchos años existe este proceso en Corea, que no es nuevo, y sí pueden tener razón. Pero también es cierto que muchos de los patrones, ¿no? Característicos han sido en base o inspirados en Estados Unidos o en Japón. Entonces, esta inversión que empiezan a hacer en la industria, en el sector del entretenimiento, ¿no? Que está basada en esa política cultural de los 90, lo que hace es que, claro, empieza a fomentar la producción local, ¿no? Una producción principalmente de programas, de teleseries, ¿no? Telenovelas, pero también de música y también de pues otro tipo de productos que estaban de moda en ese momento, ¿no? O sea, principalmente música, telenovelas o shows, ¿no?
que existían ahí mismo, pero eran para consumo local. Cuando empiezan a invertir en este sector, entonces pues empiezan a hacer muchos productos, ¿no? Y entre más productos hay, pues hay más competencia y entonces empiezan a perfeccionar cosas, pero también al tener una cantidad de productos mucho más grande que la que se necesitaba para el consumo local, entonces empieza este proceso de salida de los productos coreanos hacia otras sociedades en el exterior. Primeramente llegan a China, ¿no? Que también en los años 90 que llegan a China, pues eso sí, hay que decirlo, ¿no? Al final sí marcan como pues un proceso importante porque China en ese momento estaba totalmente cerrado a cualquier tipo de productos de estas características, pues por el sistema mismo que tenían, ¿no? Entonces, si hoy sigue siendo cerrado, pues imagínense en los 90s o el 2000, ¿no? Y de hecho, en algunas investigaciones que he hecho, se señala que pues China, digamos que le da luz verde a Corea porque consideraban que los productos de entretenimiento pues tenían como esta carga asiática, ¿no? Esta perspectiva de vida de lo asiático y no eran Occidente, ¿no? Contra lo que China quería protegerse. Por ahí fue Álvaro quien me preguntó hace rato sobre esta prohibición, ¿no? De productos, sí, Álvaro, ajá, de productos con contenido ideológico de Corea del Norte en el sur. Entonces, pues pasaba lo mismo en China. En China se prohibía, incluso yo no sé si en la actualidad, pero tampoco es que el flujo de información sea libre, ¿no? Independientemente de que esté todo ahí como en una nube. Entonces, se le permite a los productos coreanos entrar, ¿no? Con la idea, pues, de que era algo asiático, ¿no? Y entonces, pues, obviamente, lo que no midieron es que, claro, sí, eran productos coreanos, pero Corea había entrado en un proceso de influencia de Estados Unidos, pues, desde el 53, ¿no? Que se queda establecido el país como un nuevo Estado-nación y que es apoyado por Estados Unidos y que entonces Estados Unidos dicta las formas en las que los recursos que les estaban entregando tenían que usarse. Entonces, claro que ya para los 90s o el 2000, Corea ya está en un proceso de desarrollo económico importante. Ya habían pasado la etapa más complicada, que era sacar al país de la pobreza, que era lograr una sociedad como pues más equitativa, donde la clase media ya era muy ancha, entonces pues el promedio de la familia coreana ya tenía la capacidad pues, de tener su propia casa, de poder mandar a sus hijos a la escuela, de solventar los gastos de la educación, podían tener su auto, podían irse de vacaciones. O sea, era una clase media, pero que tenía un poder adquisitivo importante y que le dio al país como esta estabilidad social que habían estado buscando en los años anteriores. Si bien en el 97 tienen la crisis, pues digamos que no es lo mismo salir de cero, ¿no? Que salir ya de una base pues que les iba a ayudar a poder superar la crisis, aparte de los préstamos que les hace el Fondo Monetario, ¿no? Entonces, para esta época, pues lo que se reflejaba en esos productos que estaban generando en Corea era la vida que en ese momento tenía Corea. Y entonces, claro que empiezan a promover esos productos culturales y llegan a China con toda esta idea ya de un país económicamente desarrollado, de un país que ya no vive en la pobreza, de un país que empieza a promover ciertos estilos de vida con ciertas características de moda, de consumo, de lo que una familia promedio debe de tener, etcétera, ¿no? Y entonces pues se vuelve una locura en China,
porque los chinos todavía en los 90 pues no tenían como todo este acceso a este modo de vida pues occidentalizado, ¿no? Entonces, si bien eran caras asiáticas, si bien eran casas asiáticas, si bien eran escenarios asiáticos, pues lo que estaba en la esencia, ¿no? de la promoción de estos productos era como el nuevo estilo de vida que tenían los coreanos y que habían logrado a partir del desarrollo económico, ¿no? Entonces, claro, llegan a China y pues se vuelve una locura porque pues los jóvenes empiezan a verlo y entonces empiezan a generar estos nuevos modelos aspiracionales de vida. Y se vuelve una locura, ¿no? Y entonces, digamos que le dan luz verde a los productos de entretenimiento de Corea. Y pues los coreanos felices, porque imagínense entrar al mercado más grande del mundo, o bueno, de los más grandes del mundo, imagínense la cantidad de personas que lo consumían. Y esto pues le da también un boom a la industria coreana, ¿no? Y una vez que entran a China, entonces, digamos que se hace eco de esa fiebre, es cuando se acuña este término que se llama, que le mencionan Hallyu, que en la siguiente clase vamos a explicar específicamente ya el significado, ¿no? Y entonces empiezan a etiquetar esto que sucedía en China, ¿no? Como la fiebre de los jóvenes chinos por los productos de entretenimiento coreanos, que es lo que en realidad significa Hallyu. Y entonces, pues a los coreanos no les cae mal porque es lo que buscaban, obviamente tener otros mercados, y entonces empiezan a mirar hacia otros países de Asia, llegan a Japón, ¿no? Que era el otro vecino más cercano, y luego empiezan a llegar a otros países del sudeste asiático, ¿no? Entonces también en Japón tienen una recepción favorable, sobre todo de las telenovelas, y eso lo vamos a analizar en unas clases más adelante, ¿no? ¿Por qué? Pero aquí digamos que lo importante es entender cómo empieza a salir la cultura del entretenimiento coreana o la industria cultural, cómo sale, ¿no? No es que los chinos hayan solicitado que llegaran esos productos, ¿no? Por ahí hay acuerdos entre la necesidad de la industria coreana de buscar mercados nuevos y la necesidad del gobierno chino de llenar espacios de entretenimiento de alguna forma, ¿no? Pero no es un accidente al final. Son procesos que están bien marcados, que están bien definidos y que tienen muy claros los intereses a los que van a responder. Entonces, así es como empieza esta venta de los productos culturales al exterior y cómo se empieza el proceso de popularización de los productos culturales coreanos, ¿no? Obviamente no es lo mismo el impacto que va a tener un producto o que va a tener la industria coreana si llegan a un país como República Dominicana, ¿no? A que si llegan a un país como China, obviamente por las dimensiones de la población, la ola o el impacto, el eco que se hace de los productos, pues es muy grande. Es tan grande que, claro, les da este ímpetu para luego empezar a llegar a otras sociedades. Entonces, pues bueno, el día de hoy hasta aquí vamos a explicar. No sé si alguien tenga dudas o preguntas. Si quieren, pueden ir levantando su manita y pues vemos la discusión.